Hola mis amigos, mis hermanos, soy el pastor Paco Rubiales y te traigo esta pequeña reflexión de un asunto del que le he estado dando vueltas en las últimas horas, que no es ni más ni menos que el milagro del nacimiento de Jesús. Porque el milagro del nacimiento de Jesús significa que fue un nacimiento sobrenatural y que también define cuál fue la relación de Dios el Padre con Jesucristo durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra como hombre. Una de las maneras como Jesucristo se hacía llamar era hijo de hombre, y probablemente cuando leemos los evangelios la forma en la que más veces Jesucristo se llamó a sí mismo fue como la de hijo de hombre. Él se llamaba hijo de hombre porque quería quería resaltar su naturaleza humana durante el tiempo que él desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo vemos en la palabra que también él era conocido y se llamaba a sí mismo como el Hijo de Dios. Me da un poco de temor a veces que caigamos en la trampa de reducir la figura de Jesucristo a la figura de un mero un hombre simple y sencillo. ¿Por qué? Porque hay algunas sectas cristianas que hablan de Jesucristo como un hombre que fue escogido por Dios para una gran misión, que era la misión de salvar a la humanidad de su pecado. Pero Jesucristo era 100% hombre, sí, estamos de acuerdo, pero en cuanto a 100% Dios, Él nunca fue escogido por Dios el Padre, sino que Él se escogió a sí mismo desde antes de la fundación del mundo para afrontar la gran misión de la salvación de la humanidad, toda vez que la humanidad había pecado. Y la palabra dice que del mismo modo que el pecado entró por un hombre, pues el pecado saldría por otro hombre. El primer Adán pecó y el postrer Adán, Jesucristo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad con su sacrificio en la cruz, con su resurrección al tercer día y por medio de su sangre que nos limpia, como dice la palabra, de todo pecado y de toda maldad. Así que Jesucristo no fue escogido por Dios el Padre para salvarnos. Jesucristo, en primer lugar, fue engendrado por el Padre, por medio del Espíritu Santo en aquella operación sobrenatural sobre María, su madre, la madre de Jesucristo, pero no la madre de Dios, porque María no es la madre de Dios. María es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo, de la naturaleza humana de Dios, por cuanto Jesucristo es Dios. Pero nada más, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo hombre. Entonces, en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que esto fue una operación absolutamente sobrenatural. Jesucristo no era un hombre cualquiera, como tú o como yo, que iba caminando por el mundo. A Dios le dio por mirar sobre la faz de la tierra y decir: vamos a ver, ¿a quién escojo para que salve a la humanidad? Bueno, pues parece que este tipo de barbas y pelos largos pues puede cumplir esa misión. No, es que Jesucristo fue, en primer lugar, engendrado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y mira cómo luego, leyendo en Juan capítulo 1, versículo 14, dice esto. Mira, fíjate bien. Dice: y aquel verbo, y escribe verbo con V o con B baja, como se dice en algunos lugares, ¿no? Con V mayúscula, porque verbo es un nombre propio. Dice: aquel verbo, refiriéndose a Jesucristo en su naturaleza antes de encarnarse en un hombre, porque Jesucristo como Dios era el verbo. Entonces dice: y aquel verbo fue hecho carne. Fíjate, Jesucristo pasó de ser verbo antes de la fundación del mundo a ser carne. En medio de ese proceso, todo lo que hubo fue una operativa absolutamente sobrenatural, donde no intervino, como decía muy bien ayer el pastor Domenico Smecca, donde no intervino semen humano, donde no intervino el proceso de la intimidad sexual para que él naciera. Porque eso dice en Juan 1.14, dice: aquel verbo fue hecho carne. Pasó de verbo a ser carne, a ser
un ser humano. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre. La palabra unigénito viene del griego, que es la palabra unigenes, que significa un solo gen o el mismo gen. Está diciendo que Jesucristo, antes de encarnarse, Dios hecho carne, Dios encarnado en un ser humano, era el Verbo. Pero el Padre, por medio del Espíritu Santo, actuando sobre María, en un proceso sobrenatural, hizo que ese Verbo se hiciera carne. Y ese Verbo que se hizo carne fue Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. 100% hombre, 100% Dios, sin mediación de semen humano que engendrara a María, porque María era virgen. Y entonces en ese proceso lo que ocurre es que pasa de ser Verbo, es decir, Dios antes de la fundación del mundo, junto con el Espíritu Santo y junto con Dios el Padre, ninguno de los tres tenían cuerpo, pero Jesucristo se hizo carne, y de la Trinidad el único que tiene un cuerpo, primero humano, como el tuyo y como el mío, y luego un cuerpo glorificado después de resucitar al tercer día de haber sido crucificado, es Jesucristo. Dios el Padre es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. Ahora, Jesucristo no fue escogido. En primer lugar fue engendrado, y fue engendrado de una manera sobrenatural, pero fíjate en esto. En segundo lugar, Jesucristo, después de ser engendrado, Jesucristo fue amado. Y vemos dos episodios en los evangelios extraordinarios, episodios que narran precisamente la manifestación en primera persona de Dios el Padre, diciendo cómo amaba a Jesucristo. El primero fue cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y vemos un segundo episodio cuando en el Monte Hermón se produce aquel evento de la transfiguración, un evento absolutamente sobrenatural y que marcó el inicio del tiempo de la gracia para la humanidad, donde de nuevo se oye la voz del Padre, de Dios el Padre, que dice, este es mi Hijo amado. ¿Por qué digo que ese evento de la transfiguración supuso el principio del tiempo de la gracia? Porque junto con Jesucristo aparecieron Moisés y Elías. Moisés fue el dador de la ley, bajo la cual se tenía que regir el pueblo de Israel. Y Elías fue el restaurador de la ley en un tiempo donde la ley había sido abandonada por el pueblo. Entre medio de los dos estaba Jesucristo. Cuando finalizó ese evento de la transfiguración, escúchame bien, ya no quedaba ni Moisés, el dador de la ley, ni quedaba tampoco Elías, el restaurador de la ley. El único que quedaba era Jesucristo, la gracia. Porque la gracia no es una palabra, la gracia es una persona que se llama Jesucristo, que está sentado en el trono de la gracia, frente al cual podemos acercarnos con confianza para obtener todo aquello que necesitamos. Entonces, Jesucristo fue engendrado y Jesucristo fue amado, pero Él no fue escogido. Él fue engendrado y Él fue amado. Hay que tener cuidado porque algunos grupos cristianos, a veces sectarios y a veces sin darnos cuenta por ignorancia, nosotros podemos caer en esa trampa y no pasa nada, nos corregimos y no pasa absolutamente nada. Pero algunos grupos cristianos sectarios, testigos de Jehová, otros grupos, los propios musulmanes dicen que Jesucristo era un profeta, pero que era un hombre normal, ¿no? Que no era Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando decimos Jesucristo fue escogido, entonces podemos estar cayendo en esa trampa de ignorar la divinidad de Jesús y su naturaleza como Dios, ¿no? Pero fijaos cómo es la gracia de Dios, que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate, Dios el Padre le dice a Jesús el día de su bautismo, este es mi Hijo amado. Y el día de la transfiguración, Dios el Padre habla de nuevo y dice, este es mi Hijo amado. Pero luego dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo amado. O sea, sacrificó a su Hijo amado para salvarnos a ti y a mí. Y eso me hace pensar que Dios, el Padre, en ese momento
del sacrificio en la cruz de Jesucristo, nos amó más que a su Hijo amado. Y eso es la gracia. No importa tu condición, no importa lo que tú seas, no importa lo que haya pasado, si tú confiesas con tu boca que el Hijo amado del Padre que Él dio al sacrificio, porque a ti y a mí nos amó más, tú lo confiesas como tu Señor y crees que Él resucitó de los muertos al tercer día, serás salvo. Esa es la pura gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Por eso te invito hoy que confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesucristo, de verbo a carne, engendrado sobrenaturalmente, Jesucristo, el Hijo amado del Padre, el unigénito, el único que tiene el gen del Padre, pero que por medio de Él nosotros tenemos la potestad y el derecho de ser hechos Hijo de Dios. Gracias por escucharme y mira lo que pone esta gorra, Jesús. The way, the truth, the life. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.